Konnichiwa, le saluda Marvin Gómez, conocido como Marvin Sensei, y estamos dando inicio en este 2025 con un nuevo curso de japonés básico en el cual no enseñaremos tanto a escribir, no nos enfocaremos en cosas muy técnicas, sino básicamente en conversar, en aprender a tener más fluidez en el idioma japonés. Y para esto lo vamos a hacer en compañía de varias personas que están aprendiendo básicamente esto desde cero. Así que irás aprendiendo al mismo ritmo que van aprendiendo ellos. Para la primera clase vamos a aprender cómo presentarnos en japonés, es decir, cómo cuando conocemos a una persona por primera vez, cómo decirle nuestro nombre, nuestro país de origen, cómo decirle nuestra edad y cómo saludar también. ¿Qué frases debemos usar, para cuando conocemos a una persona por primera vez? ¿Cuáles son los equivalentes, por ejemplo, de frases que usamos en español, como mucho gusto, un placer, para sonar más cortés? En toda esta sección aprenderemos los saludos, aprenderemos los nombres de los países de manera que podamos indicar también nuestra nacionalidad, aprendemos los números del 1 al 100 para indicar nuestras edades también, y vamos a aprender las profesiones para indicar a qué nos dedicamos también y cómo preguntarle a otra persona sobre su edad y también sobre su profesión o su lugar de origen. Para esto voy a hacer mi presentación personal aquí, conocida como Jiko Shoukai. ¿Okay? Jiko Shoukai. Esto es una presentación personal, es decir, en este caso yo no estoy conversando con otra persona preguntándole cosas, sino que básicamente estoy, estoy dándole yo mi información personal. Así que para esto iniciamos con estas frases. Voy a leer primero la conversación así de manera fluida y luego iré explicando cada una de las partes de esta conversación. Lo primero es resaltar aquí que hay dos frases que vamos a usar siempre cuando nos presentamos a otra persona. Y una es hajimemashite. Esta frase la vamos a usar al inicio, siempre cuando conocemos a una persona. Es decir, esa frase solo la vamos a usar en esa ocasión, cuando conocemos a una persona, cuando nos presentamos a ella por primera vez. Y la frase también con que terminamos la presentación personal, esta es Doozo yoroshiku onegai shimasu. Doozo yoroshiku onegai shimasu, que esta viene siendo el equivalente en español de encantado de conocerle. Entonces resaltemos acá que de toda la presentación personal, estas dos frases vienen siendo como las más importantes a destacar. Y lo que debemos recordar, que siempre vamos a iniciar la conversación con hajimemashite y la vamos a terminar con Doozo yoroshiku onegai shimasu. Bien, entonces la voy a leer fluido primero. Hajimemashite, watashi wa Marvin Gómez desu. 41歳です。本ジュラス人です。建築家です。そして、日本語の先生です。どうぞよろしくお願いします。Bien, aquí puntos a destacar en la pronunciación son los sonidos como shi, por ejemplo, en hajimemashite. Notemos que suena la i muda. Básicamente hacemos un ch, como cuando pedimos silencio en español. ¿Ok? Y ese sonido SH no existe en español. ¿Ok? Por lo tanto, no estamos acostumbrados a ello y tendemos a pronunciarlo fuerte, como si fuera CH, como chi, por ejemplo, pero ese debe sonar suave. El equivalente es como cuando pedimos silencio en español, cuando hacemos sh. Entonces ese debe sonar hajimemashite. ¿Ok? Watashi wa, en ese caso sí debe sonar watashi. Watashi. Ahí sí tiene que sonar porque no está seguido de nada, de ningún otro sonido. Ok, eso simplemente pasa en el caso de cuando está seguido de un sonido fuerte, como en Hajime Mashite, o en la frase última, que es Yoroshiku. Yoroshiku. Ahí va un sonido fuerte después del shi, por eso debe sonar suave, debe sonar sh.
Pero notemos que en watashi ahí sí tiene que sonar. Y lo mismo en shimasu. Y el otro punto a destacar en cuanto a la pronunciación es que estas terminaciones como des, por ejemplo, o shimasu, cuando encontramos un verbo conjugado de esta forma en mas al final, lo escribimos masu, pero lo pronunciamos más. Siempre esa terminación así de los verbos tiene que sonar de esa forma, más. Y otro punto a destacar importante son las vocales dobles, que en este caso aparece una aquí en doozo. ¿Ok? Notemos que se escribe dou, pero no se debe pronunciar así. Cuando encontramos un sonido con o seguido de una u, eso es una vocal doble y tiene que sonar o, doozo. Y lo mismo en la palabra sensei. ¿Ok? No es sensei, sino sensei. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ir aprendiendo gradualmente a medida que avancemos en todo el curso. ¿Ok? Cuando ya nos vayamos acostumbrando a la pronunciación de las palabras que vamos a ir aprendiendo. Mientras tanto, avancemos con la explicación de esta presentación personal, de este Jiko Shoukai. Ok, la primera frase, hajime mashite, este es el equivalente de mucho gusto en español. Ok, esta literalmente está escrita con el verbo empezar, el verbo hajimeru. Ok, ese verbo significa empezar, iniciar. Por lo tanto, hajime mashite podría tener una interpretación literal como de que estamos dando inicio a la conversación o estamos dando inicio a la relación con otra persona. Hajime mashite. Pero en español esto sería el equivalente de mucho gusto. Ok, en la segunda frase tenemos watashi wa Marvin Gómez des. Esto significaría que yo soy Marvin Gómez. Ok, watashi wa Marvin Gómez des. Ese watashi wa también lo podemos omitir y simplemente decir nuestro nombre seguido de des. En este caso porque ya sabemos que estamos hablando de nosotros mismos. Ok, pero en este caso yo lo conservé, ok, para sonar más formal, watashi wa Marvin Gómez des. Y eso literalmente sería yo soy Marvin Gómez. La estructura de esta frase es bien sencilla y es que en japonés hay una regla que debemos respetar y es que los verbos siempre tienen que ir al final. Lo primero en este caso es destacar quién es el sujeto, es decir, de quién estoy hablando en la oración o quién es la persona que está hablando. En este caso, watashi, esa frase, esa palabra significa yo. Watashi es el pronombre personal yo. Y la partícula wa, esa partícula indica quién es el sujeto de la oración, es decir, de quién yo voy a hablar o quién hace la acción del verbo. ¿Ok? Ese wa indica básicamente el tema de la oración, es decir, de qué voy a hablar o de quién o quién ejecuta la acción del verbo. ¿Ok? Entonces, watashi wa Marvin Gómez des. Ahí podemos ver una estructura bien sencilla que es sujeto seguido de un complemento y seguido de verbo, donde el complemento en este caso sería mi nombre, Marvin Gómez. Bien, ahora a partir de aquí, notemos que las siguientes frases terminan con des. Des es el equivalente de ser en español. No es un verbo como tal, sino un pseudoverbo, que es una contracción de una frase más larga, pero en español es el equivalente de ser. Ok, y aquí notemos que en las siguientes frases aparece des, ok, pero no aparece un sujeto. Es porque en estas frases yo sigo hablando de mí mismo, entonces el sujeto lo voy a omitir. Pero aquí podría ser watashi wa Jonju Isai des. Pero omito el sujeto porque igual que en el español, yo no voy a decir yo soy Marvin Gómez, yo tengo tantos años, yo me dedico a esto, ¿ok? Yo soy de este país, sino que el sujeto, igual que en español, lo omitimos. En español yo diría yo soy Marvin Gómez, tengo tanta edad, soy de tal país, soy de tal profesión, me dedico a esto.
Bien, entonces aquí lo vamos a omitir, pero la estructura de la frase sigue siendo aquí la misma. Hay un complemento y hay un verbo al final, que en este caso es des, que es el equivalente de ser. Aquí lo que estoy diciendo, John Yu is des. John Yu is des. Lo que estoy diciendo ahí es mi edad. Tengo 41 años. Ok, pero aquí omito el sujeto, tanto en japonés como en español, porque ya sé que sigo hablando de mí mismo. Bien, a medida que avancemos en esta sección vamos a aprender cómo es el sistema numérico japonés, cómo se llaman los números y vamos a aprender cómo decir la edad. Para ello vamos a hacer un ejercicio de manera que al final de toda esta sección tú también sepas cómo presentarte, cómo decir tu nombre, cómo decir tu edad, tu nacionalidad y tu profesión. Bien, entonces en este caso yo digo John Yu Isaides, tengo 41 años. Ahora voy a decir mi nacionalidad. En este caso voy a decir Honjura Sujin desu. Watashi wa Honjura Sujin desu. Podría decir eso, pero como sé que estoy hablando de mí mismo, simplemente voy a decir Honjura Sujin desu. En este caso es soy hondureño. La regla para esto es poner el nombre del país al inicio. Ok, debemos averiguar cómo se dice el nombre de nuestro país en japonés y luego vamos a agregar el sufijo jin, que este se escribe con el kanji de persona. Entonces, al tener el nombre de un país seguido del sufijo jin, eso significa la nacionalidad de ese país, o es decir, el gentilicio, que en este caso sería hondureño, ¿okay? Persona de tal país. Hondurasu Jindes. Por ejemplo, si fuera canadiense, por ejemplo, entonces habría que poner Canadá seguido de Jin. Si fuera, por ejemplo, España, sería Spain Jin. Si fuera, por ejemplo, italiano, entonces sería Italia Jin. Japonés también sería Nihon Jin. Bien, ahora voy a introducir aquí mi profesión. Entonces yo dije Kenchiku ka desu. Soshite Nihongo no sensei desu. Ok, aquí entran varios conceptos y es que primero tengo una frase donde digo que soy arquitecto, Kenchiku ka desu. Kenchiku ka significa arquitecto. Entonces, Kenchiku ka desu sería soy arquitecto. Ok, pero aquí agrego un soshite y agrego otra profesión después. Soshite. Soshite significa además. Además. Ok, y lo siguiente es Nihongo no sensei. Nihongo no sensei. Nihongo significa idioma japonés y sensei significa maestro. Aquí la partícula no indica posesión. Posesión. Entonces, esto es el equivalente de la preposición de del español que indica posesión también. Ok, entonces Nihongo no sensei sería maestro de japonés. Notemos el orden aquí que cambia con respecto al español. En español yo digo maestro primero, pongo la preposición de, ok, y luego japonés, maestro de japonés. Pero en japonés es todo lo contrario. Ok, digo Nihongo no sensei. Para los que saben inglés, esto vendría siendo como el equivalente del apóstrofe. ¿Okay? En inglés, por ejemplo, yo para decir el carro de Charlie, digo Charlie's car. Agrego un apóstrofe después del nombre propio, Charlie. Agrego una comilla en la parte superior de la última letra y agrego una S. Y digo Charlie's car. Entonces, esa partícula no podríamos interpretarla como que viene siendo el equivalente de ese apóstrofe del idioma inglés que indica posesión también. Ok, entonces, Kenchiku ka desu, soste, Nihongo no sensei desu, esto sería, soy arquitecto y además soy maestro de japonés. Ok, Kenchiku ka desu, soste, Nihongo no sensei desu.
Ok, entonces también en esta sección vamos a hablar de algunas profesiones, de manera que al finalizar toda la sección, tú mismo puedas indicar tu profesión y si tienes una ocupación adicional. Bien, y lo último es esta frase, que esta básicamente tenemos que aprendérnosla como si fuéramos loros, ¿ok? Simplemente aprenderla, no tratemos de analizarla. Es Doozo yoroshiku onegai shimasu. Doozo yoroshiku onegai shimasu. Esa es el equivalente en español de encantado de conocerle. Pero si la interpretamos como literalmente, yoroshiku viene siendo como yoroshi, el adjetivo yoroshi viene siendo como amable, amable. Y ese onegai shimasu es como pedir algo. Onegai shimasu es el verbo negau significa pedir. Onegai vendría siendo una petición. Y shimasu viene del verbo suru, que significa hacer. Entonces, hago la petición. Entonces, doozo yoroshiku onegai shimasu vendría siendo como que, por favor, te pido que seas amable conmigo. ¿Ok? O podría interpretarse como que espero que tengamos una buena relación. De esa forma se podría interpretar. ¿Ok? Pero en español es el equivalente de encantado de conocerle. Bien, ahora avanzaremos en una serie de videos donde iremos aprendiendo todos estos puntos que hemos hablado en esta presentación personal o Jiko Shoukai. Empezando por los saludos, hablando de los números también, para lograr decir la edad. Vamos a hablar sobre los países y cómo formar la nacionalidad y vamos a mencionar algunas profesiones también. Bien, nos vemos en el siguiente video.